Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto compartir una vez más con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este se titula Milagro, la conversión del agua en vino. Yo creo que más de alguna vez han escuchado algo referente a este tema. Quiero comenzar con la palabra logos. En griego es palabra. Y normalmente, como pudieron ver, vamos a leer este milagro, más bien, sí, este milagro en Juan 2, 1 al 11. Entonces, Juan siempre usa la palabra logos para referirse al Hijo de Dios, porque logos dirán, ¿por qué logos, no? Porque para Juan, Dios mandó a Jesús que es y fue en ese entonces su palabra, que la ley no cuenta con los estándares requeridos por Dios, sino que tenía que venir Jesús, la misma palabra de Dios. En Jesús vemos a Dios mismo. Como cuando nosotros hablamos, usted puede notar que yo estoy hablando y por medio de mis palabras entiende la comunicación. Y por medio de Jesús se entendió todo lo que Dios quiere y quería darle a conocer al mundo. Ahora, este mensaje se titula La primera ventana a la gloria de Dios. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque en el Evangelio de Juan hay 7 milagros. Eh, hay 7 milagros. En estos 7 milagros, este milagro es el primer milagro que realizó Jesús, por así decirlo. Entonces, por eso es una ventana. La gente aún no había entendido, tampoco es que en nuestros tiempos lo entendamos completamente, pero lo entendemos mejor. No habían entendido muy bien quién era Dios. Entonces, la primera ventana a la gloria de Dios vemos en primera de Juan, perdón, en Juan 2, 1 al 11. Ahora, este punto es muy interesante porque si empezamos a leer en Juan, notamos que como primer punto vemos que Jesús llega a una boda. Qué interesante, ¿no? Y hoy en día el liderazgo, ¿cómo es percibido el liderazgo por usted? Bueno, la mayoría de personas ven el liderazgo como que el líder está allá arriba, en un pedestal, es tan astucioso, no tiene tiempo para convivir con la gente, tiene cosas más importantes que hacer, por ejemplo, y aún los mismos líderes se creen esta meta y pues actúan conforme a esto, no, es que yo no puedo ir, a veces sí entiendo, hay razón para no ir, pero otras veces no hay razón realmente para no ir a algún lado. Pero vemos el ejemplo de Jesús, que él va a esta boda, que él socializa con las personas, él habla con las personas, interesa por las personas, como veremos en el milagro, ¿no? Vemos como segundo punto que Jesús obedecía al Padre sobre todo. Esto en el versículo 3, de los versículos 3 al 5. Jesús obedecía al Padre en todo. Él no hacía las cosas deliberadamente. Cuando le dice, cuando se acaba el vino, su mamá biológica, María, va y aún no ha llegado mi hora. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y es bien interesante, en esta parte, ya sea que en la de aún no ha llegado mi hora, ya sea que Jesús se refiera a la crucifixión o a hacer un milagro, él está sujeto al Padre, él no hace las cosas. Y vemos también cómo le responde a María. Muchos creen que María es una deidad, pero vemos aquí cómo Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En esta parte, mujer no es de respeto, a veces uno en español cuando le dice, ya dice, no, era de mucho respeto de hablarle así a alguien que no respetaba, en este caso su madre biológica. Entonces vemos cómo es que María, pues Jesús la respetaba por ser su madre, pero no más que Dios, ¿verdad? Y como tercer punto, vemos que los hijos de Dios lo obedecen. Si Jesús obedecía hasta tal punto, no se las cosas claramente siendo Dios, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, estar sujetos a lo que dice, no hacer las cosas como nosotros queramos? Ahora, esta parte es muy interesante. Jesús tenía el poder. Pues nadie, el agua que él convirtió en vino, nadie tiene el poder para hacer esto.
porque sabemos que el vino tiene un proceso. Después de que se exprimen las uvas, cultivadas y cuidadas, tiene que haber un proceso de fermentación, que muchas veces de maneras. Una vez vi que había gente que tenía cuevas en su casa, pero o sea, eran cuevas especiales para fermentar vino y era súper caro ese vino a propósito. Pero vemos algo interesante y aquí quiero contar una anécdota, ¿verdad? Hace muchos años, cuando Rumania fue invadida por la Unión Soviética y todo lo que sucedió, Rumania era comunista, resulta que querían erradicar el cristianismo, los comunistas. Eso siempre lo han querido hacer. Y llegaron a una iglesia, llevaron un mago y dijeron, y este mago, este charlatán, empezó a hablar, había sido otro mago como él, no había sido el hijo de Dios y muchas cosas. Y dice, bueno, por ejemplo, el primer milagro que él hizo yo lo voy a hacer hoy. Entonces toma, eso de conteo así, pero toma una, imagínense algo grande de cristal, ¿no? Toma uno y hay agua. Y después de hacer algo, ahí el agua pues, se empieza a tornar como de un color tinto, de un color corinto, así, ¿verdad? Cafecito. Y esos tonos. Entonces este mago dijo con orgullo, yo también convertí el agua en vino. Y viene un miembro de esta iglesia y se para y le dice, ah, ya convirtió el agua en vino, le dice, tómesela y denos a nosotros para ver y probar que realmente es un vino que usted convirtió. Es una pequeña anécdota, ¿verdad? De todo lo que han dicho acerca de las mentiras que han dicho acerca de Jesús. Entonces vemos en esto que ese poder para hacer una transmutación química, ¿quién lo puede hacer? Hablamos de segundos. Hablamos que Jesús fue, plantó un viñedo, apachó las uvas y las fermentó. No, fueron segundos. Y el centro de todo esto, ¿no? El qué significan las tinajas de piedra y el agua, qué significa en sí la conversión del agua en vino. Pues las tinajas de piedra, como bien dice, son seis, eran seis tinajas. Y estas eran para ritos de purificación, que los judíos son especialistas en esto. Un video, todo lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, porque, por ejemplo, cuando duermen, al despertar deben purificarse las manos, y es algo especial que se tiene que hacer, no como uno, ¿no? Y en tiempos de COVID, que nos enseñaron mejor a lavar las manos, no, son rituales que se hacen, ¿no? Y esas eran las tinajas. El agua, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, las seis tinajas de piedra simbolizan el número seis, que como podemos ver es el número del hombre. Es decir, el agua. Ahí pueden ver un dibujo de la ciudad. El agua significa la Torah y número. Entonces juntemos eso. El, lo imperfecto, el número 6 y la Torah. Entonces entendemos que con estos dos conceptos se da a entender en la Biblia que la Torah no estaba completa. Eran cosas importantes y lo siguen siendo, como no tenemos la Torah completamente, pero sí tenemos parte de esta en el Antiguo Testamento, los que en Cristo. Entonces, ¿cómo es que aquí se da a entender que los ritos de purificación, por ejemplo, y que la Torah no bastaban, no bastaban para qué? Pues para acercar a las personas a Dios. Y eso es algo, pues eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que podemos ver en este evangelio. Ahora, la parte maravillosa es el vino. ¿Qué significó entonces la conversión de agua al vino? Entonces, si vimos que el agua era lo imperfecto, el agua y las 6 tinajas simbolizaban lo imperfecto, vemos que el vino significa lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Pues la muerte, la resurrección de Cristo. Porque por medio de eso realmente sí podemos acercarnos a Dios, los que lo aceptamos como Señor y Salvador, ya no, por eso, ¿no? Cuando Jesús dice consumado es, Él está ahí, se rasga la, la cortina del templo que separaba, ¿no? Los lugares, el lugar santísimo.
Entonces vemos eso tan interesante que después de que Jesús muere, prácticamente resucita, es esta conexión con Dios ya se puede dar por medio de una conexión perfecta, que es Cristo, que es el Hijo. Antes de eso, con la ley, la Torah, no se podía dar eso, pero viene Cristo. Es tan interesante esta parte, porque pónganse a pensar que Jesús era tan, ¿cómo podríamos? Tan directo, podría ser la palabra, que tan especial también, que a la primera, como diríamos en Guatemala, él muestra qué va a hacer, ¿no? Él viene a completar la ley, no a cambiarla. Él también menciona eso. Él viene a completar la ley y ya con eso se entreteje ya un tapiz muy bonito acerca, muy bello y muy maravilloso, mejor dicho, acerca del plan de Dios, ¿no? Entonces Jesús viene a completar. Jesús es mejor. Como el agua pues, no es lo bueno, es mejor el vino, ¿no? Entonces podemos realmente ver eso y es asombroso, ¿no? El cuarto punto, su poder era para gloria del Padre. Qué interesante, ¿no? Que Jesús siempre tenía este poder para el Padre. Disculpen. Y pues es interesante, ¿no? Porque con esto, como ya mencioné, se comienza a vislumbrar el reino de Dios. Qué asombroso. Se comienza a ver parte, ¿no? Aquí vemos una imagen de un cielo nublado, ya los rayos del sol tocan estas partes y podemos decir, por eso la primera ventana a la gloria de Dios. Y es muy interesante esto, porque afianza la fe de un cristiano, porque Jesús pudo hacer una eh, transmutación química, algo muy complicado, como ya lo vimos, pero qué complicado es para aquel que murió y resucitó. Eso, eso no es nada. Morir y resucitar sí es algo maravilloso, porque 3 días pasaron. Convertir agua en vino en segundos queda relegado, queda muy atrás de lo que es de su significado, ¿no? De poder salvar un mundo tan sumido en oscuridad, como podemos ver en parte en esta imagen de las nubes oscuras y poder pasar eso, poder triunfar de la oscuridad. Y qué maravilloso es entender esto, maravilloso es comprender que Dios sigue teniendo planes, que nada sucede por suceder. Si aún Jesús eligió meticulosamente el primer milagro de los 7, ¿cuánto más no elige lo que sucede en nuestra vida de forma especial en los que somos sus hijos? Espero que estudio haya, este video haya sido de bendición para tu vida, que Dios te bendiga. Dios te bendiga y espero poder verlo próximamente por este canal.